Muy bien, vamos a orar, hermanos, para comenzar. Pedir al Señor que nos dirija. Que pueda activar la cámara sería ideal, de que no vea a nadie. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Cristo damos gracias por su infinito amor y bondad. Gracias porque usted es bueno, Señor, para con nosotros, al darnos vida, al darnos, Señor, la bendición maravillosa de ser sus hijos. Padre, el saber que en usted podemos confiar, que en usted podemos descansar, que podemos, Señor, echar nuestras cargas sobre usted porque usted tiene cuidado de nosotros, es para nosotros, Señor, algo impagable. Oh Dios, queremos darle gloria, queremos darle alabanza, porque usted es digno, Señor, de recibirla. Damos gracias por mis hermanos, Señor, que han permitido que el día de hoy estén conectados, Padre Celestial. Yo te pido que me des sabiduría y gracia para poder explicar, Señor, de tu palabra, para poder hablar, Señor, de tus verdades, de tu iglesia. Y Padre, permítenos, Señor, ser edificados a través de la enseñanza. Bendice nuestra iglesia, bendice a cada hermano, Señor. Si alguno puede estar pasando aflicción, problemas, Señor, de diversos motivos, tú confórtale, Señor, con tu palabra. Dale gracias, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que puedan, Señor, descansar en ti y confiar, Señor, en que tú tienes todas las cosas bajo control. Oh Dios, bendice este tiempo y te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos. Seguimos con la clase de discipulado, clase número 7. La número 1, ya a Dios, ¿cierto? En su Trinidad, a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Hemos hablado de las tres personas de Dios, hemos hablado de la palabra de Dios, doctrinas fundamentales, ¿cierto? Para nosotros. Hemos hablado del Evangelio y hemos hablado de la salvación. Todas las doctrinas que hemos tocado, obviamente de manera básica, algunas de ellas, aunque son básicas, ¿cierto? No dejan de ser profundas a la vez, importantes. Son doctrinas fundamentales que tienen que ver con nuestra salvación específicamente. Lo que hemos visto son doctrinas fundamentales para nosotros, ¿cierto? Hay otras cosas que pueden ser secundarias eh, dentro de la doctrina que no tienen que ver con mi salvación, que me lleven a decir, eh, puedo tener comunión, por ejemplo, recuerdan que lo hablamos una vez con este hermano, teniendo ciertas diferencias, pero las doctrinas que hemos visto son doctrinas en las cuales no podemos tener diferencias. O sea, si alguien cree que Dios no es trino, entonces no es mi hermano. Si alguien no cree que Cristo es Dios, no es mi hermano, es Cristo. Y así con esta doctrina fundamental, si alguien cree que la Biblia no es la palabra de Dios en su totalidad, entonces probablemente no es mi hermano. ¿Me entiendes? Porque no está creyendo doctrinas fundamentales de nuestra fe. Entonces, las últimas cuatro enseñanzas, bueno, los que no han visto los videos están ahí grabados en el canal de la iglesia para poder repasarlos. Pero las últimas semanas, que son cuatro clases más nos van a quedar, se van a centrar en la iglesia propiamente tal. Como cada uno de ustedes está en el proceso de membresía, bueno, la mayoría de ustedes, algunos que están aquí son miembros ya, pero nos vamos a centrar a hablar de la iglesia. Vamos a explicar hoy día qué es la iglesia, conceptos básicos de la iglesia de Cristo, y luego nos vamos a centrar la próxima semana en la membresía de la iglesia, porque es importante ser miembro de una iglesia local. Y después, en las últimas dos clases, nos vamos a centrar específicamente en nuestra iglesia, en explicar eh, estas dos clases, la iglesia en conceptos generales, pero luego centrarnos en nosotros, en qué creemos nosotros como iglesia, eh, por qué somos bautistas, por ejemplo. Quizá algunos tienen dudas respecto a eso. Sabemos que existen diversas denominaciones cristianas que los consideramos hermanos en Cristo también, pero ¿por qué nosotros nos denominamos bautistas? ¿Cuáles son los distintivos? ¿Cierto? Cada denominación tiene sus distintivos. Nosotros como bautistas también tenemos ciertos distintivos históricos que creemos que son principios bíblicos. Yo siempre digo, yo soy bautista por convicción, no por imposición. Soy bautista porque creo que los principios que los bautistas han adoptado por los siglos, desde que nacen en el siglo XVI, estos son los principios de la palabra de Dios.
Y en las próximas clases, en 2 semanas más, voy a explicar un poco eso, cuáles son esos distintivos. Entonces, el día de hoy la clase número 7 se llama Conociendo la Iglesia del Señor. Recuerden que si tienen dudas, pueden interrumpirme sin ningún problema y hacerlas. ¿Ya? Hacer las preguntas. Se me cambia solo. Entonces, conociendo la Iglesia del Señor. Quisiera preguntar a los que puedan responder ahí cerca de la pantalla del micrófono, ¿qué es la Iglesia? Sin miedo a equivocarse, hermanos, ¿qué es la Iglesia? Cuando hablamos de la Iglesia, ¿a qué nos referimos? Al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Muy bien, hermana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, es uno de los símbolos que usa la Escritura. Uno de los símbolos para hablar de la iglesia que se usan en la palabra es el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Alguna otra definición? Puede ser corta o más larga también. Pastor, la novia ¿Ya? de Cristo. Sí, otro símbolo también que se usa en la Escritura para hablar de la iglesia, la novia de Cristo, ¿cierto? Que un día será la esposa cuando se realicen las bodas del Cordero, cuando Cristo venga por su iglesia. Un grupo de personas que ha creído en el Señor Jesús. Ya, un grupo de personas, y ahí tiene una definición más que un símbolo, ¿cierto? Un grupo de personas que ha creído en el Señor Jesús. ¿Alguien más quisiera completar algo ahí? Todos sabemos que la iglesia no es el templo, ¿cierto? No es el edificio, no es el lugar de reunión, aunque decimos vamos a la iglesia cuando vamos al lugar de reunión, pero es un edificio, es un templo. Ni siquiera el templo es el nombre correcto, sino un lugar de reunión o un edificio. Y sabemos que la iglesia somos nosotros, ¿cierto? La iglesia se compone de piedras vivas, como dice Primera de Pedro, que somos cada uno de nosotros. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? El día de hoy, definir el término iglesia universal, iglesia local. No sé si están familiarizados con esos términos. Teología se define, y la Biblia, ¿cierto? Define la iglesia de manera universal y de manera local. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la iglesia universal a la iglesia local? Entender el significado e importancia de la iglesia, explicar algunos atributos de la iglesia y ver en la Biblia cuándo comenzó la iglesia. Va a ser simplemente eso el día de hoy, definiciones generales de lo que es la iglesia. Para la próxima semana centrarnos específicamente en la membresía de la iglesia, porque es importante y por qué estamos en este proceso, porque muchos dicen, ¿dónde la Biblia habla de una membresía? ¿Dónde dice que yo tengo que ser miembro de una iglesia? Y es verdad, no hay ningún versículo que te diga ser miembro de una iglesia, pero sí la membresía de la iglesia está implícita en la Escritura, a través del compromiso que los cristianos tenían y lo que la Biblia habla acerca de los cristianos en el contexto de la iglesia. Entonces vamos a mostrar esos versos donde la Escritura explica acerca de la membresía. Pero eso será la próxima semana. Versículo, Mateo capítulo 16, verso 13 al 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, tenemos la mención de Cristo aquí en el Evangelio de Mateo, de la iglesia, del comienzo de la iglesia,
que sobre la roca, dice Cristo, edificaré mi iglesia. Y le dice a Pedro, ¿cierto? Que fue un pilar importante dentro de la iglesia y lo deja claro el Señor Jesucristo. No era el primer papa, como dicen los católicos romanos, pero sí era un pilar importante dentro de la iglesia, que iba a ser el maestro, el pastor, el que iba a predicar a los judíos, iba a abrir la puerta, o que iba a tener las llaves del reino en representación de la iglesia, en representación de los apóstoles, donde iba a predicar a los judíos en el día de Pentecostés, en el comienzo de la iglesia, en la inauguración de la iglesia, donde la iglesia es investida con el poder de lo alto. Y también en Hechos capítulo 10 le predica al primer gentil, ¿cierto? Que es Cornelio. Entonces Pedro tenía las llaves del reino en ese sentido, de alcanzar a los primeros judíos, desde el comienzo de la iglesia en adelante, y también al primer gentil, en este caso Cornelio. Entonces, ¿qué es la iglesia? Todos estamos claros, dijimos que no es el edificio. Entonces, el plan de Dios siempre ha sido crear un pueblo, no simplemente salvar individuos aislados. Dios no salva a individuos aislados y los deja solos. El plan de Dios siempre es salvar a creyentes de manera individual. Nuestra salvación siempre hablamos de la salvación personal, pero no para quedarnos aislados. Dios nos salva para apartarnos y ponernos en una comunidad de creyentes. Por eso que no existen los cristianos sin iglesia. No existe un verdadero cristiano que no quiera ser parte de la comunidad de la iglesia. Un verdadero cristiano siempre va a querer estar con los que aman a Cristo, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lamentablemente muchos viven un cristianismo individualista sin darle el valor a la iglesia local. Como dicen varios pastores por ahí, yo no puedo decir que amo a Cristo y no amo a la iglesia de Cristo. Es como que me dijeran a mí, recuerden que lo he dicho en otras ocasiones, Pastor Gabriel, yo lo quiero a usted, lo respeto, lo amo, pero a su esposa no la soporto. O sea, yo le voy a decir, hermano, entonces usted no me ama a mí porque mi esposa es parte de mí. O sea, usted no la acepta a ella, entonces yo no tengo nada que ver con usted, ¿entiende? No puedo ir a su casa porque ella es parte de mí, mi mujer, mi esposa. Entonces yo no puedo decir amo a Cristo y no amo a la iglesia de Cristo. Muchas personas dicen, yo amo al Señor, pero no quiero no quiero tener un compromiso con la iglesia. Primera de Juan, que es la carta de la seguridad de la salvación, dice que si yo digo que amo a Dios, si digo que, a ver, si no amo a mi hermano, dice, a quien he visto, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Entonces es imposible que yo diga amar a Dios si no amo a mi hermano, a quien he visto, con quien comparto, ¿cierto? Cada domingo, cada día del Señor. Entonces, un creyente verdadero ama a la iglesia de Cristo. Y es por eso que debemos tener nosotros ese valor de la iglesia, porque Cristo la ganó por su propia sangre, hermanos. Entonces debemos cuidar la iglesia del Señor. Por eso que siempre llamo desde el púlpito a cuidar la unidad de la iglesia, a tener cuidado con cualquier cosa que pueda causar daño dentro del cuerpo de Cristo. Porque estamos, al momento de dañar la iglesia, de dañar a cualquiera de nuestros hermanos, estamos dañando la iglesia que el Señor compró a precio de sangre. Entonces es importante que nosotros tengamos ese amor por la iglesia y el valor por la iglesia de Cristo. Y me refiero no solamente por nuestra propia iglesia a la cual asistimos, sino por la iglesia de Cristo en general, por los creyentes en general. Sabemos que tenemos hermanos en todos los lugares. Yo he ido a otros países o en otras ciudades de nuestro país y me he encontrado con hermanos en Cristo que a veces los veo por primera vez y pareciera que nos conociéramos de mucho tiempo. Tenemos al mismo Padre y podemos compartir y hablar del Señor. Y eso es hermoso, maravilloso. Entonces no puedo decir que amo a Cristo sin amar a la esposa de Cristo. Entonces eso es importante, hermanos. Dice Tito, capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Cristo se dio por nosotros para purificar para sí un pueblo, no un creyente de manera individual, un pueblo celoso de buenas obras. Entonces,
debemos entender bíblicamente el concepto de iglesia. Lamentablemente hoy día muchos creyentes o muchas personas que dicen ser creyentes no entienden el concepto de una iglesia bíblica, de una iglesia sana, de ser parte de una iglesia local, de comprometerse con la iglesia. Es por eso que no pertenecen a ninguna iglesia o cada domingo visitan una iglesia diferente porque no quieren compromiso, quieren conocer. Eso no es correcto, no es bíblico. El creyente debe ser parte de una iglesia y servir, porque es el contexto donde nosotros podemos servir, desarrollar nuestros dones, amar, orar, perdonar, aconsejar, exhortar, y todo lo que la Biblia dice respecto a los unos a los otros. Entonces, yo hablaba con unas personas ayer o antes de ayer, visitándola, porque se habían cambiado de ciudad y estaban sin iglesia. Yo les decía, bueno, el hombre puede decepcionar, pero el Señor no nos decepciona. Y su palabra es clara con respecto al mandamiento de congregarnos. Si bien hay muchas decepciones, lamentablemente, en nuestro país, y uno lo ve cada vez más, sabe cada vez más, hay muchos abusos dentro de las iglesias. La iglesia del Señor prevalecerá, porque las puertas del Hades, dijo Cristo, no prevalecerán contra la iglesia. Por lo tanto, hay iglesias sanas. Aún van a haber remanentes iglesias que desean servir al Señor, a pesar, ¿cierto?, de nuestras imperfecciones, porque la iglesia perfecta no existe, ¿cierto? Existirá en el cielo solamente. Como dijo alguien por ahí, si la encontraste, bueno, al momento de tú llegar la vas a echar a perder. Somos imperfectos, somos imperfectos. Entonces, no existe la iglesia perfecta, pero sí las iglesias sanas y bíblicas y que aman la palabra y quieren servir al Señor. Entonces, la iglesia es importantísima, hermanos, dentro de nuestra vida. Y el otro día también conversaba con un hermano de que nosotros los creyentes a veces pasamos mucho más, yo por lo menos que estoy lejos ahora de mi familia, paso más tiempo con mis hermanos que con mi propia familia, carnal. O sea, los veo más, comparto más, los conozco más a veces, algunos. Entonces, ahí se va desarrollando el amor cristiano, ¿cierto? Vamos viendo tanto nuestras virtudes como nuestros defectos y vamos ejerciendo los dones que el Señor nos ha dado. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, o sea, póngalo al servicio de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, Cristo se entregó por la iglesia y nosotros debemos valorarla y cuidarla. Cuidarla porque Cristo la ganó a precio de sangre. Y si amamos a Cristo, entonces la iglesia debe ser valiosa para nosotros. Muy bien, definamos el concepto. La palabra iglesia proviene del griego eclesía. Esa es la palabra griega que se usa en la Biblia para iglesia, que significa los que han sido llamados fuera de, o los convocados. Eso significa la palabra iglesia, que en el Antiguo Testamento también hay un vocablo hebreo que se traduce como asamblea. Eso es, hermano Víctor creo que dijo un conjunto de creyentes, algo así dijo hermano Víctor, usted si no me recuerdo. Un grupo de personas que han creído en Cristo. Entonces, en la antigüedad, este vocablo, bueno, aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Esa cantidad de veces aparece la palabra eclesía. En la antigüedad se usaba para referirse a un grupo de ciudadanos que había sido convocado a una asamblea para administrar los asuntos cívicos de una ciudad. O sea, no necesariamente y únicamente se usaba para la iglesia del Señor, sino para una asamblea reunida con un propósito específico. Entonces, la iglesia es una asamblea que se reúne con propósitos específicos y que posee cierto grado de autoridad. Ahora bien, cuando esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para señalar a la iglesia de Cristo, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, sacados del mundo y del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Es decir, la iglesia es una asamblea de convocados por Dios mismo. Somos llamados por Dios. Somos una asamblea, como dijo el hermano, de creyentes, que se reúnen con un propósito. Porque podemos reunirnos los hermanos, pero no sé, a comer un asado. Bueno, el propósito ahí es comer un asado. Pero no nos estamos reuniendo como iglesia para celebrar un culto al Señor. Entonces, cuando nos reunimos,
cuando se reúne la iglesia es con un propósito específico. Y ese propósito específico tiene que ver con la gloria de Dios, con honrar a Dios. Entonces, ahí se está reuniendo la iglesia. Entonces, cuando hablamos de esta iglesia, de esta asamblea de convocados, esto lo podemos definir en dos aspectos. Uno, un aspecto universal y otro local. Yo no sé si están familiarizados con eso, quizás sí, pero hay que explicarlo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia universal, estamos hablando del número completo de los elegidos de Dios. O sea, todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. Todas las personas que han creído en Cristo, tanto del Antiguo o Nuevo Testamento, ¿cierto? Y nosotros somos parte de la iglesia universal. ¿Cuál es el requisito para ser parte de la iglesia universal? Bueno, creer en Cristo. Todo aquel que ha sido salvado por Cristo, que ha recibido la obra interna del Espíritu Santo en su ser, es parte de la iglesia del Señor. Y ahí no estamos hablando de denominaciones, sino de creyentes en Cristo. Y a todas las personas que han creído en Cristo, de todas las iglesias cristianas o que todavía no asisten a una iglesia y que han creído en Cristo, eh, son parte de la iglesia universal o iglesia invisible, también se denomina en teología. Esa iglesia no se puede reunir en un lugar específico, ¿cierto? Porque hay creyentes en China, hay creyentes en Estados Unidos, hay creyentes no sé, en Australia, en todos los países del mundo. Y tampoco sabemos el número exacto de esos creyentes. Por lo tanto, no podemos decir, ya vamos a mandar una carta a todo el mundo que nos convocamos a la iglesia este domingo en Chile a las 10 de la mañana, este otro domingo en Estados Unidos a las 10 de la mañana. No se puede, ¿cierto? Es imposible. No los conocemos y quizás en esta vida no los vamos a conocer, ¿cierto? Pero son parte de la iglesia. Eso es la universalidad del cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia, y lo voy a mostrar con pasajes bíblicos, en algunas partes habla de la iglesia en un aspecto universal y en otras partes habla de la iglesia en un aspecto local. Entonces, la iglesia universal es el conjunto de creyentes en todo el mundo, ¿cierto? Y en todas las eras, todas las épocas. ¿Está claro ese concepto? Si hay duda, me interrumpe. Veamos Está pasaje. claro. Bueno, muy bien. El pasaje de Mateo 16:18, cuando Cristo dijo, y tú eres Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué iglesia? ¿La iglesia en San Carlos? No, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, en su aspecto universal. No está hablando de una iglesia específica. Cristo iba a edificar su iglesia, porque la iglesia, hermano, en ese aspecto es una. La iglesia es una, que se compone de todos los creyentes en Cristo. Es por eso que cuando una iglesia dice, nosotros tenemos la absoluta verdad y no se junten con otra iglesia y no hay otra iglesia que no sea verdadera, entonces, bueno, hay que parar las centenitas porque no es que sea una secta, pero es una idea sectaria. Normalmente las sectas son los que creen que esa iglesia tiene únicamente la verdad. Obviamente creemos que tenemos la verdad de la palabra de Dios, por eso creemos lo que creemos. Pero no significa que nosotros somos exclusivamente la única iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se compone de todos los creyentes en Él. En Efesios 5:25, Cristo dice, aconsejando a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué iglesia? ¿Iglesia de Éfeso solamente? ¿La iglesia de Corinto? ¿Cuál iglesia? Por la iglesia en su aspecto universal, por la iglesia en general, por todos los creyentes. Cristo entregó su vida. En Hechos capítulo 20, verso 28, Pablo le dice a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, que los reúne en Mileto, le da este consejo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia en su aspecto universal. La iglesia debe ser pastoreada. Entonces, esa iglesia universal está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo en todo el mundo. ¿Ya? Eso es la iglesia en su aspecto universal.
Ahora, la palabra que usaba la iglesia, noten, para que no se confundan en el futuro, o no se confundan cuando lean, por ejemplo, los padres de la iglesia, o algún libro, no sé, de algún escritor reformado y encuentren a la iglesia, le mencionen como la iglesia católica. Cuando la iglesia y el credo apostólico usaba el término católico para referirse a la iglesia, pero no a la iglesia católica romana, porque la iglesia católica romana es posterior a eso, nace después. La iglesia cristiana, en un principio, usaba el término católico para referirse a la universalidad de la iglesia. El término católico significa universal. Entonces, ¿podemos decir que la iglesia es católica? Sí, es universal, la iglesia es una, es un solo cuerpo. Y en los escritos antiguos aparece así, como la Iglesia Católica. Por ejemplo, el credo apostólico, creo en la Santa Iglesia Católica o la Santa Iglesia Universal. No es un credo católico romano, ellos lo tomaron, lo copiaron, pero es un credo cristiano del primer siglo que habla de doctrina fundamental. Por eso se llama el credo apostólico. Entonces, el concepto católico lo roba después la Iglesia Católica, pero es para definir simplemente a la Iglesia Universal. Así se usaba antiguamente. Hoy día no lo usamos por el hecho de la Iglesia Católica Romana, pero no es un concepto incorrecto, entendiendo la universalidad de la Iglesia. La Iglesia local. La sustancia de la Iglesia universal se evidencia en las iglesias locales visibles. Por ejemplo, ¿qué son las iglesias locales? Son representaciones visibles del cuerpo invisible de Cristo. Hablamos que ese cuerpo de creyentes universal no se puede reunir, no lo podemos ver hoy día, pero se hace visible a través de iglesias locales. ¿Es una iglesia local? Una iglesia que se estableció en cierto lugar, ¿cierto? Con la autoridad de Cristo, que se reúne cada domingo con una membresía definida y con un propósito que es glorificar a Dios. Por ejemplo, la iglesia bautista reformada en San Carlos, la iglesia tanto en Santiago, la iglesia tanto en tal lugar. Son iglesias locales. Y la Biblia habla tanto del aspecto universal de la iglesia como del aspecto local de la iglesia. Entonces, una iglesia local es un grupo de cristianos que regularmente se reúnen en el nombre de Cristo para servir y supervisar oficialmente la membresía de los demás en Jesucristo a través de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas bíblicas. O sea, la iglesia se reúne con un propósito para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio, para cumplir las ordenanzas que Dios le ha dado y para supervisarnos mutuamente, creyentes, para amarnos, para servirnos, para aconsejarnos, exhortarnos, etc. Entonces, y ahí entramos a lo que es la iglesia local. La iglesia local en tal lugar, la iglesia local en San Carlos, en Coronel, etc. Según a los Corintios, capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Se da cuenta que aquí se refiere a una iglesia local en particular? ¿Cuál iglesia? La iglesia de Dios que está en Corinto. Es una iglesia específica. No habla en el aspecto universal cuando dice que él ganó a la iglesia del Señor por su propia sangre. Ahí está hablando de un aspecto universal, aquí está hablando de un aspecto local. Aquí se refiere que específicamente está escribiendo a la iglesia en Corinto, no a otra iglesia. Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, aquí hace una separación entre iglesias locales. En Galacia, en la provincia de Galacia, habían más de una iglesia, ¿cierto? Habían iglesias establecidas en aquel lugar y hace la diferencia. En Filipenses capítulo 1, verso 1 también dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, los santos que están en la iglesia que estaba en Filipos, o sea, los filipenses. En Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y 3, sabemos que Apocalipsis está escrito
para animar a los hermanos que están en persecución en 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Entonces se definen cada iglesia de manera particular, iglesias locales, en Éfeso, Filadelfia, Esmirna, la Odisea, y 7 iglesias que se distinguen ahí. Entonces son iglesias locales que estaban establecidas en un lugar con obispos definidos o oficiales definidos y una membresía definida. Eso, ahí vamos a entrar la próxima semana, la importancia de la membresía de la iglesia. Porque al ser miembro de una iglesia yo tengo una membresía definida, sea a qué hermanos debo amar, a qué iglesia debo servir, ¿cierto? A qué pastores debo escuchar, predicar, ¿cierto? Sujetarme, etc. Entonces, eso es la iglesia local. Hermanos, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? En cuanto a los conceptos de iglesia universal y iglesia local. ¿Hermana? Sí. ¿Qué diferencia puede haber como un poco más explícita para que uno se pueda dar cuenta entre algunas iglesias que pueden ser como tienen corte evangélico o cristiano y son sectas? ¿Son qué, perdón? Sectas. Ya. Sí, las sectas son iglesias que no creen doctrinas fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, marcadas. Sé que hoy día hay muchas iglesias que se denominan evangélicas que son sectas por sus prácticas o tienen actitudes sectarias, pero hablamos de sectas de religiones que no creen la doctrina fundamental de nuestra fe. Por ejemplo, adventistas, testigos de Jehová, católicos romanos, para nosotros son sectas. No son iglesias cristianas evangélicas, pero que creen las doctrinas fundamentales de nuestra fe. No solo Jesús, también, porque no creen en la Trinidad. O sea, los que no creen en las doctrinas fundamentales de nuestra fe que tienen que ver con nuestra salvación, la que hemos visto, Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no creen en la salvación por gracia, por medio de la fe, o predican el Evangelio bíblicamente, no creen que la Biblia es la palabra de Dios, son sectas, son iglesias herejes, que no creen doctrinas fundamentales de nuestra fe, por lo tanto no son nuestros hermanos en Cristo. Eso ¿Y en qué sentido, distinguiría a una secta de una y iglesia. en el Sí. caso, por ejemplo, de los adventistas, ¿cuál sería la doctrina fundamental que ellos están Ellos no violando creen en la ahí? salvación por gracia, solamente. Ellos creen en la salvación por gracia más obras. De hecho, ellos dicen que la marca de la bestia, porque ellos se centran mucho en escatología, es guardar el día domingo, por ejemplo. Porque ellos guardan el sábado, creyendo que es el día del Señor. Entonces, aparte de las leyes alimentarias que ellos guardan, que no son parte, que ellos dicen que son parte aún de la ley, pero que no son, que nosotros creemos que se cumplen en Cristo y que no son demandas hoy día para nosotros, sino que tenían un Y en el propósito caso de los, específico en el Antiguo Testamento. y en el caso de los católicos sería Creen por en la el- creencia en María. disculpe, creen en el sueño del alma, por ejemplo, doctrinas que nosotros no creemos, creen en la Ya. ofrenda a Azazel, los adventistas, doctrinas que para nosotros son no cristianas, no evangélicas, históricas. Los católicos romanos creen en la salvación por obras, no por gracia. Inmediatamente se constituye una secta. Ellos no creen Ya. que la salvación es por gracia, sino que creen que es gracia más obras, más cumplir en los sacramentos, ¿cierto? Más las indulgencias, más muchas otras cosas. Gracias, pastor. Y los testigos de Jehová, obviamente, no creen que Cristo es Dios. Mm. O sea, Muchas gracias. no los hacen nuestros hermanos en Cristo, sino sectas que necesitan a Cristo, necesitan del Evangelio. ¿Alguna otra duda, hermano? Ya, continuamos. John Piper dice, una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. O sea, para que una iglesia sea una iglesia, hermanos, tiene que cumplir ciertos requisitos bíblicos. O sea, la iglesia de Cristo debe reunirse con un propósito, que glorificar a Dios, debe cumplir las ordenanzas, o sea, debe verse reflejada
siempre en la iglesia la práctica del bautismo y de la cena del Señor, que son ordenanzas que Cristo dejó para su iglesia. Debe verse una predicación fiel del Evangelio de Jesucristo, una predicación que da culto de la palabra del Señor. La iglesia no está para obras de teatro, la iglesia no está para títeres, la iglesia no está para el show, hermano. La iglesia está para predicar la palabra de Dios. No significa que, no sé, hermanos quieran reunirse para hacer una obra de teatro con niños, un día extra, un culto, ¿entiendes? Eso lo puede hacer cualquiera. Pero el culto es para glorificar a Dios y hacer lo que la Biblia dice que la iglesia debe hacer. La iglesia debe orar la palabra de Dios, debe cantar la palabra de Dios, debe predicar la palabra de Dios y debe ver el Evangelio visible a través de las ordenanzas. Y no hay otra cosa que la iglesia debe hacer en un culto que honra al Señor. Mark Dever dice, la iglesia es una institución divina que está compuesta por individuos regenerados y comprometidos a servir a Dios juntos. ¿Es una asamblea? La iglesia sí es una asamblea, pero una asamblea de creyentes, una asamblea de personas que han sido regeneradas, que han sido salvadas para servir a Dios. La iglesia es la asamblea del pueblo de Dios que se reúne bajo su suprema autoridad para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Recuerden que es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso que la iglesia tiene la autoridad, las llaves del reino, para atar y desatar. Eso significa que la iglesia tiene el poder para recibir miembros, por ejemplo, para decir, esa persona por su testimonio de fe, que es lo que vamos a hacer con muchos de ustedes el día de la ceremonia de aceptación de miembros, es que la iglesia va a decidir en base a su testimonio de fe, a lo que usted ha mostrado como creyentes, que deben estar en la embajada del reino de Dios, porque son creyentes, porque lo han mostrado y deben ser parte de la iglesia. Como la iglesia también tiene la autoridad de excluir en los casos de disciplina, porque Dios le ha dado su autoridad. Porque la iglesia va a decir, a este le tenemos por gentil o publicano, porque no se está comportando como un creyente, por lo tanto va a ser excluido de la embajada del reino. Ese es el poder que tiene la iglesia, y por eso Cristo le dice a los apóstoles o a Pedro que le daría las llaves del reino. Y todo lo que atéis en la tierra, la iglesia, será desatado en el cielo. Viceversa, porque la iglesia tiene esa autoridad de parte de Dios para juzgar las obras de los que dicen ser creyentes. Hermanos, en la iglesia universal no hay ninguno que no sea creyente, todos son creyentes porque el Señor los conoce. El Señor conoce a los que son suyos. Nosotros no conocemos quiénes son parte de esa iglesia, pero el Señor los conoce. Ahora, en la iglesia local, no necesariamente todos son creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces se infiltran, como ha pasado en muchas iglesias y en la iglesia, en la Biblia también aparece, personas que dicen ser creyentes, que se hacen miembros de las iglesias, pero nunca han vivido como creyentes ni han sido transformados por el Evangelio. Por lo tanto, se puede ser parte de una iglesia local y no ser parte de la iglesia universal, pero no viceversa. ¿Entiendes? Los que son parte de la iglesia universal son los verdaderos creyentes y Dios los conoce, y los que vamos a estar en el cielo un día. Por ejemplo, Simón el Mago, en la Biblia vemos que se creyó al Señor, supuestamente, lo bautizaron los apóstoles, y después mostró que era un perverso, que era un perdido, y quería comprar el don de Dios por dinero. Entonces, la iglesia universal es la que va a estar en el cielo un día, finalmente. Ojalá todos los miembros de nuestra iglesia también seamos parte de la iglesia universal, verdaderos creyentes que estén reunidos alabando al Señor cada domingo. Nuestra confesión de fe, la que adoptamos nosotros como iglesia, la de 1689, dice en el párrafo, en el capítulo 26, que es el capítulo de la iglesia, lo vamos a ver en algún momento, párrafo 1 y 2, dice, bueno, ahí divide los primeros creo que 4 párrafos acerca de la iglesia universal y después se centra en la iglesia local. Dice, la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone el número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y en la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos.
todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. O sea, todos los que creen en Cristo son parte de la Iglesia Universal y de ellos deben estar compuestas las congregaciones, las iglesias locales. Ahora, entendemos que todos los creyentes somos, o los creyentes de la iglesia, en la escritura son llamados santos. Nosotros somos los santos en la iglesia de San Carlos, ¿no? Yo no soy santo. Si eres santo, porque la palabra santo significa apartado. Y el Señor nos ha apartado, dice la Biblia, a nosotros y nos ha llamado a ser santos también. O sea, a purificar nuestras vidas, a vivir en santidad, a vivir en esa santidad a la cual Él nos ha apartado. Entonces somos los santos de la iglesia visible en San Carlos. El credo niceno, una de las declaraciones del credo niceno dice, creemos en la iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Esas son características de la iglesia. La iglesia es una, creemos que la iglesia es una iglesia, la iglesia universal, que se compone de todos los creyentes. Creemos que la iglesia es santa, ha sido apartada y llamada por Dios, es universal, de todos los creyentes, todas las eras, como dijimos, y es apostólica. ¿Por qué? Porque creemos en la doctrina de los apóstoles. Como dice Hechos capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia es la iglesia apostólica. ¿En La qué verdadera sentido iglesia es apostólica. apostólica? ¿Cómo? ¿En qué sentido es apostólica? Que seguimos la doctrina de los apóstoles, o sea, Ya. la palabra de Dios. Es verdaderamente apostólica, no como los usurpadores, que es la iglesia católica romana, Sí, que toman el nombre ajá, de católico apostólico romano. bien. La iglesia de Cristo es la verdadera iglesia apostólica, la que sigue la doctrina de los apóstoles. 4 atributos de la iglesia de Cristo. Hay atributos y hay marcas de una iglesia saludable. Vamos a ver las marcas más adelante también de una iglesia sana. ¿Qué caracteriza a una iglesia para que sea sana? ¿Ya? Pero 4 atributos de una iglesia. La iglesia es una, o sea, la iglesia es una porque Dios es uno. Los cristianos siempre se han caracterizado por su unidad. Lamentablemente hoy día vemos mucha desunión, ¿cierto? No unidad. Pero la iglesia de Cristo en su inicio se caracterizó por ser una y ser una iglesia unida. Por eso que nosotros debemos procurar la unidad de la iglesia siempre, no la división de la iglesia, sino la unidad. Como iglesia local, pero también amar, ¿cierto? A nuestros hermanos en la fe de otras iglesias. Entonces los cristianos se han caracterizado por eso. Recuerda, a mí me impacta mucho cuando paso por Hechos y veo que dice acerca de los cristianos que todos eran de un corazón y un alma, que todos compartían con alegría y sencillez de corazón. Tenemos que volver a los tiempos apostólicos, los tiempos donde la iglesia compartía con alegría y sencillez de corazón, que todos eran de un corazón y un alma, que tenían en común todas las cosas. Bueno, son características de la verdadera iglesia del Señor. Y debemos perseverar y conservar la unidad que el Señor ha ganado por su propia sangre. Recuerda la oración de Cristo, somos sacerdotal. Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Pues lamentablemente por el corazón pecaminoso del hombre hoy día hay mucha desunión y división dentro de la iglesia. División interdenominacional, o división dentro de la misma iglesia, y eso es triste. Lamentablemente hoy día tenemos que diferenciarnos de muchos movimientos que se dicen cristianos, pero han dejado el nombre de Cristo por el suelo. Tenemos que diferenciarnos de ellos, lamentablemente. Pero tenemos que también aferrarnos y unirnos a aquellos que predican la palabra de Dios fielmente en otros lugares también. Entonces solo existe un rebaño del Señor. Y eso es claro en la Biblia. La iglesia es una, es santa y debe ser santa porque Dios es santo. Un día seremos completamente santos
¿cierto? Se completará esa obra que el Señor comenzó en nosotros. Cuando Él venga a buscarla, dice, y se la presente a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Un día el Señor se la presentará a sí mismo santa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el Señor purificará su iglesia, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La iglesia es universal, porque se extiende a lo largo del espacio y tiempo y está compuesta por la totalidad de los creyentes de todas las épocas. Eso es universal. Es apostólica, porque se fundamenta y es fiel a la palabra de Dios dada por los apóstoles. Recuerden que ellos recibieron la revelación de la iglesia, la revelación de la doctrina fundamental, y nos la dieron nosotros y la dejaron escrita en la palabra. Tenemos en la Biblia impregnada la doctrina de los apóstoles. La autoridad, recuerde, sobre la iglesia la tiene la palabra de Dios. No como la Iglesia Católica dice que la iglesia interpreta la Escritura. No, la Escritura dice que debe hacer la iglesia. Es lo que nos enseña el Señor. La Escritura nos señala qué es lo que la iglesia debe hacer. Entonces eso debe estar claro para nosotros. La iglesia debe hacer lo que la Escritura le manda, lo que la Escritura le señala. Entonces la iglesia no tiene autoridad por sobre la Escritura. La Escritura es nuestra autoridad final. ¿Y cuándo comenzó la iglesia? Bueno, la iglesia, la Biblia nos revela que la iglesia comenzó desde la eternidad, en el plan de Dios, desde la fundación del mundo. Dice Efesios 1 que Él nos escogió, Cristo, antes de la fundación del mundo. Algunos dicen, no, la iglesia es el plan B de Dios, ¿cierto? El movimiento evangélico dice, la iglesia es el plan B de Dios porque Dios tenía un plan con Israel, pero Israel desechó, entonces Dios como plan B usó a la iglesia. Eso no es bíblico, eso no es correcto. La Biblia dice que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. El plan de Dios siempre fue la iglesia. ¿No fue la promesa de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra? Ese era el plan de Dios, desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Nunca fue la nación de Israel como tal, sino fue todas las familias de la tierra. Dios con Israel tenía un propósito específico, traer su palabra, traer al Mesías, traer al Cristo, que es la verdadera simiente de Abraham, en el cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la iglesia nace en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es el plan de Dios. Nosotros, dice Pedro, que somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo lo que era para Israel en el Antiguo Testamento se cumple hoy en la iglesia. Israel era el pueblo adquirido por Dios, la nación santa. Hoy la iglesia es la nación santa y el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia no es un segundo plan de Dios, sino que la iglesia es el plan perfecto de Dios que se revela luego de la muerte de Cristo. Recuerde que la revelación es progresiva, pero podemos ver a la iglesia en símbolos, en tipos en el Antiguo Testamento. Podemos ver a través de los creyentes individuales que creyeron en Cristo, fueron parte de la iglesia futura. En las promesas de pacto, Abraham, donde la simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero la iglesia como institución y como su funcionamiento comienza en el día de Pentecostés. Ahí comienza la iglesia a trabajar, a operar. Antes no hay iglesia como institución. Es anunciada, ¿cierto? Está en el plan de Dios en el Antiguo Testamento, pero se revela la iglesia después que Cristo muere por su iglesia, ¿cierto? Y comienza a funcionar cuando es investida con el poder de lo alto en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Entonces, la iglesia, en el Antiguo Testamento la iglesia es un misterio que es revelado en el Nuevo Testamento. Recuerden que muchos de los misterios de Dios, y la misma Biblia lo dice, son revelados en el Nuevo Testamento. Y la iglesia es el misterio revelado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo comienza oficialmente la iglesia? Bueno, en el día de Pentecostés, a trabajar.
Obviamente se edifica en base a la confesión de Pedro, que sale en el capítulo 16 de Mateo, porque es edificada la doctrina de los apóstoles, o sea, los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Dios le da a Cristo le da la autoridad a los apóstoles para que fueran el fundamento de la iglesia y comenzara esa labor. Por eso que él le dice a Pedro que le daría las llaves del reino, pero comienza a ser investida del poder de lo alto en el día de Pentecostés. Es comisionada también la iglesia, donde el Señor le dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. O cuando Cristo le dice, está en el mismo contexto, Hechos 1 con Mateo 28, cuando dice, toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces la iglesia fue comisionada por Cristo para su funcionamiento, pero debían recibir el poder de lo alto. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia es triple. Glorificar a Dios, número 1, edificar a los creyentes y la evangelización del mundo. El triple propósito de la iglesia. Que Dios sea honrado, que los creyentes sean edificados y los perdidos alcanzados. Esos son los propósitos de la iglesia. Para eso existe la iglesia. No hay otro propósito. Nuestro mayor propósito no es construir un templo, aunque estamos gozosos y queremos hacerlo. Pero eso no es el mayor propósito. El mayor propósito es glorificar a Dios, edificar a los creyentes y alcanzar al mundo. Entonces, ese es el propósito. Debemos honrar al Señor, debemos glorificarle, adorarle, debemos servirle, debemos proclamar el Evangelio y debemos procurar que los creyentes sean edificados, sean más conformados a la imagen del Salvador, sigan creciendo, que sigan la verdad en amor, como dice Efesios 4, y que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, ese es el triple propósito de la iglesia del Señor. Para eso existe la iglesia. ¿Es importante la iglesia? La iglesia es importante porque es la embajada de Dios en la tierra. La iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, dijeron los hermanos. Es el pueblo santo de Dios y es la portadora, en la columna y sostén de la verdad. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo a Timoteo? Y le escribió con ese propósito, primero a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es la sostén de la verdad. No es mi responsabilidad como pastor sostener la verdad, es mi responsabilidad junto a la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Entonces, no existe un creyente si no es parte, un creyente verdadero si no es parte de la iglesia. Solo en esa iglesia el creyente podrá crecer, podrá desarrollarse, podrá servir, podrá ejercer sus dones. Veremos, quizá la próxima semana, la subsiguiente, cuáles son las marcas de una iglesia saludable. Que hay iglesias de Cristo, que son iglesias de Cristo, siguen siendo iglesias de Cristo, pero no son saludables. No están con las características de una iglesia saludable. Y eso pasa mucho en nuestro país. Iglesias que siguen siendo de Cristo, pero que falta que estén esas marcas de una iglesia sana. Por ejemplo, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas de inmoralidad, problemas de pecado, pero seguía siendo la iglesia de Cristo. Nunca vemos que el Señor deja de llamarle la iglesia de Cristo, Pablo, pero necesitaba arrepentirse. Las iglesias de Asia Menor, iglesias que habían perdido el primer amor, iglesias que estaban en problemas, nunca dejaron de ser la iglesia del Señor. Algunas estaban a punto de morir como iglesia, pero no dejaban de ser la iglesia del Señor. Entonces, hay marcas de una iglesia sana, hay iglesias que lamentablemente
no tienen esas marcas, por ende no son saludables. Y necesitan esas marcas para ser iglesias saludables. Entonces la iglesia es el lugar donde los creyentes crecen para la gloria de Dios. Veamos Efesios 4. Dice el verso 1, yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sáltese al verso 11, que el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, el propósito de que Dios nos haya unido, nos haya dado una misma doctrina, una fe, un bautismo, y haya constituido en la iglesia oficiales para que enseñen, es el propósito de que la iglesia sea edificada, sea como Cristo, llegue a la unidad de la fe, siga la verdad del amor, para que sean uno, como el Padre y el Hijo son uno. Hasta ahí llegamos el día de hoy. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Clase introductoria de la iglesia. La próxima semana entraremos en más detalles respecto a la membresía, como dije, después a otros aspectos de la iglesia. Tienen cara de duda. Bueno, Pastor, una curiosidad. Supongamos que un hermano de nuestra congregación se traslada a vivir a Coronel y se hace partícipe de la iglesia del Pastor Miguel. Entonces, ¿para uno automáticamente pasa a ser miembro de la otra iglesia o hay que pasar por toda la membresía de nuevo? eso depende de mantiene? cada iglesia. Cada iglesia se maneja de manera distinta. Por lo tanto, la iglesia va a decidir si quizá uno puede dar una recomendación. Pastor, sabe que este hermano tiene un buen testimonio, sobre todo si conozco al pastor. Un buen testimonio, se cambió de ciudad, se fue a vivir a tal lugar. Entonces, le recomendamos que lo reciba como miembro inmediatamente. Pero la iglesia va a ver, a lo mejor va a tener cuidado, va a decir, no, a pesar de la recomendación, nosotros preferimos pasar por un proceso de membresía, esperar un tiempo eh, y, y luego recibirle como miembro. Eso depende de cada iglesia en particular. No hay un mandato bíblico al respecto. Y en el caso, pastor, de la elección de pastores, ¿cómo es el modus operandi, el proceso? No sé si lo ¿O depende expliqué. de cada iglesia? ¿Mm? ¿Depende de cada iglesia a lo mejor? Hay un proceso bíblico, o sea, la iglesia elige a su pastor. Hay un llamado, creo que lo expliqué el domingo. Hay un llamado interno y uno externo. O sea, el interno es importante. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cierto? El hombre debe desear o debe decir que tiene un llamado al ministerio. Pero no basta con que el hombre tenga un llamado al ministerio, el hermano, sino que es necesario, dice la Biblia, que el obispo sea irreprensible, marido a la mujer, sobre, prudente, y todos los requisitos que 1 Timoteo le da. Entonces, los que lo van a elegir como pastor deben analizarlo según 1 Timoteo. Y el llamado externo es el reconocimiento de la iglesia hacia ese hombre. O sea, no puede haber un pastor si una iglesia no lo reconoce como su pastor, no lo llama como su pastor. Yo soy pastor acá en San Carlos porque la iglesia me eligió y me llamó como su pastor. Entonces, debe haber un reconocimiento externo de parte de la iglesia que diga,
nosotros reconocemos que es el don que Dios ha llamado para nosotros, para ser el pastor o guía de nuestra iglesia. Entonces, si está eso, están los requisitos del carácter del hombre de Dios, es apto para enseñar, entonces puede ser ordenado al ministerio. Entonces, ese es los pasos a seguir. Ahora, la iglesia puede poner requisitos propios, independientemente que no aparezcan en la Biblia. Porque la Biblia guarda silencio en ese sentido. Por ejemplo, alguna iglesia dice, nosotros queremos que el pastor sea casado. ¿Es requisito bíblico que sea casado? No. No. Pero queremos que sea casado para resguardarnos de ciertas cosas, ¿cierto? De, no sé, de que pues, después nos presente problemas como joven, ¿cierto? O soltero, con jovencita, entonces preferimos que sea casado. ¿La iglesia puede decidir eso? Por supuesto. Está en todo su derecho. Tiene la autoridad de parte del Señor para elegir a los pastores, ¿cierto? Que ellos quieren. Pero Eh, ahí la palabra nos dice que debe ser irreprensible marido de una sola mujer. sí, pero no Por lo tanto, necesariamente, no necesariamente quiere decir que sea casado, sino que da requisitos en el caso de que sea casado y tenga hijos. Por ejemplo, dice que tenga hijos en sucesión. Entonces el pastor tiene que tener hijos específicamente. Y si no puede tener hijos, y llamado al ministerio. ¿Entiendes? Entonces no es un requisito excluyente, sino que está diciendo características si es que tiene esas cualidades, porque Pablo te dice que no era casado, entonces, y era ministro de la palabra. Eh, algo me iba a decir que se me fue. ¿Qué estaba diciendo, hermana? usted estaba diciendo que no era requisito que fuera casado ni que tuviera hijos. De hecho, Ah, Pablo claro. era soltero. Sí, sí, de los requisitos pastorales. Entonces, eso debe mirar la iglesia, y en base a eso la iglesia elige a sus gobernantes, a sus oficiales, tanto pastores como diáconos. Eso. Gracias. Estaba hablando de los requisitos que la iglesia puede poner, eso era. Entonces la iglesia puede decir es casado, no necesariamente tiene que ser casado, pero un hombre irreprensible. Eh, o la iglesia puede decir, nosotros queremos que se prepare en un seminario, entendemos que eso no es requisito bíblico. Entonces la iglesia mide eso. Amén. Sí. En la próxima semana vamos a hablar de los requisitos para ser miembro de una iglesia. ¿Cuáles son los requisitos que la Biblia demanda para ser miembro de una iglesia? Por ejemplo, el proceso que van a seguir ustedes luego de estas 4 clases que quedan es que nos vamos a entrevistar de manera personal para yo saber cuál es su situación. En el caso de los que salieron de una iglesia o han llegado a la iglesia por invitación, saber si fueron bautizados o no bíblicamente. Y si una persona no fue bautizada, obviamente tiene que ser bautizada. Si fue bautizada ya, no es necesario que sea bautizado, sino que le recibimos por testimonio. Entonces, todos esos antecedentes tenemos que tener para proceder a la recomendación de miembros a la iglesia. Eso, hermanos. No sé si queda alguna consulta antes de orar. Pastor, una consulta. Carlos. ¿Cómo inició la Iglesia Católica? O sea, ¿en qué se basaron ellos para tener su idolatría y también la Biblia que ellos utilizan, pues? O sea, porque ellos la utilizan a su conveniencia, ¿sí? Pero, o sea, en realidad, ¿cómo surge? No sé, desconozco el tema. Bueno, eso es un proceso largo porque la Iglesia Católica como tal, ahí después te puedo mandar un audio por interno, pero la Iglesia Católica como tal va adoptando sus convicciones a la luz de los concilios que van haciendo a través de la historia. De hecho, ellos no tenían, por ejemplo, ¿cómo se llama esta doctrina? Bueno, la doctrina con respecto a María, la adoptaron después del año 1000, por ejemplo, ¿no? Antes no la tenía. Entonces, poco a poco fueron adoptando ciertas doctrinas, agregando los libros apócrifos en la Vulgata y aceptándolos como parte del canon en sus concilios. Pero nace como tal después cuando la iglesia se une con el Estado con Constantino, en el año 400 y algo. Antes no existía como tal la iglesia católica, sino que la iglesia era una, la iglesia de Cristo. Pero ahí nace como tal, después del 400. Pero en estricto rigor nosotros salimos en cierta forma de la Iglesia Católica, porque ellos consideran que
Pedro fue el fundador de la iglesia, lo consideran como apóstol y, y posteriormente, debido a la herejía de la iglesia católica, entiendo que hubo una separación y empezó a surgir también el tema del protestantismo y todo eso. Porque no nacimos como iglesia evangélica o cristiana desde el siglo, digamos, I, que fue cuando estuvieron los apóstoles posterior a la muerte del Señor Jesucristo. Así lo entiendo yo. Sí y no. Sí y no. Bueno, independientemente que diga lo de la Iglesia Católica con respecto a Pedro, eso es falso. Independientemente diga que fue su primer papa, que fue su primer líder, no es así. No es así porque la Iglesia Católica es una iglesia hereje, una secta. Por lo tanto, no tiene la doctrina apostólica, ni la doctrina de Pedro, ni la doctrina de ninguno de los apóstoles. Eh, en cierto sentido, las denominaciones nacen después de la Reforma Protestante. Antes habían grupos, pequeñas denominaciones antes de la Reforma, pero como tal, todas las denominaciones nacen después de la Reforma. Eh, bueno, sabemos que la doctrina, la Iglesia de Cristo siempre ha existido y los cristianos verdaderos y la verdad de la palabra de Dios siempre ha existido en el tiempo, aunque en algunos periodos ha tenido mayor fuerza que en otros. La Iglesia de Cristo siempre ha existido. Por lo tanto, en ese sentido, no somos parte de la Iglesia Católica porque no tenemos las creencias de la Iglesia Católica. En ese sentido, tenemos la doctrina de los apóstoles y lo que hicieron la Iglesia cristiana después de la Reforma bíblica es desenterrar la doctrina apostólica de los primeros siglos. O sea, volver a las raíces, volver a la verdad de la palabra de Dios. En ese sentido, no salimos de la Iglesia Católica en doctrina. Eh, y en otro sentido, sí, porque, bueno, la Reforma fue eh, una, bueno, Martín Lutero clavó las 95 tesis en contra de las indulgencias papales, ¿cierto? En la Catedral de Wittenberg ahí en el 1517. Y sabemos que ahí se nace lo que es la Reforma Protestante, la Biblia comienza a ser traducida en ese momento a las lenguas vernáculas. Eh, el pueblo tiene acceso ahora no solamente a la Biblia en latín o al culto, a la misa en latín, sino que no entendían nada, sino que entienden ahora la palabra de Dios y comienzan a ver la verdad de la palabra de Dios y comienzan a apartarse de las mentiras de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia de Cristo verdadera comienza a renacer y comienza a desenterrar la doctrina apostólica, como la justificación por la fe, que fue la raíz de la Reforma. Eh, y bueno, de ahí comienzan a salir las denominaciones, de acuerdo a las posiciones que van teniendo ciertos hombres, ciertos grupos de iglesias. Entonces todas las denominaciones son posteriores a la Reforma. Bueno, la denominación quizás más antigua ahí, posterior es la Reforma. Eh, nosotros los bautistas nacemos en el siglo XVI, siglo XVII, de un movimiento separatista inglés, y en Inglaterra, del movimiento puritano. De ahí nace la iglesia bautista particular. Van a ser dos grupos, particular y general. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos en alguna clase de por qué somos bautistas. Eso, hermanos. Oramos al Señor. Cualquier consulta que tengan, la pueden escribir por internet. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, conocer un poquito más acerca de la iglesia, la cual Cristo ganó por su propia sangre. Gracias porque nosotros somos parte de ella. Gracias porque Cristo murió en nuestro lugar para perdonar todos nuestros pecados y darnos vida en abundancia. Te alabamos, Señor, y pedimos sabiduría, gracia, la guía de tu Espíritu, la bendición, Señor, en toda nuestra vida cristiana, y que podamos, Señor, honrarte como iglesia, bendecir tu nombre, alabarte, exaltarte, porque tú eres digno de recibir toda la gloria. Bendice a mis hermanos y ayúdale, Señor, a cada uno a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él pedimos y oramos. Amén.